Esta historia comienza con un personaje bastante importante, pero un poco olvidado en los estudios de la escuela: la temperatura. La temperatura es una de las 7 magnitudes físicas en el sistema internacional y una variable propia de la termodinámica. Las nociones de la termometría comienzan a cobrar sentido al hombre preguntarse por esa piedra que está al sol y aquella que está a la sombra. La termometría comienza a cobrar importancia en la historia al descubrirse que la constatación de muchos de los fenómenos físicos eran sensibles a los cambios de temperatura. Esto conllevaba indudablemente a que la historia de la termometría sea un fiel reflejo de la historia de la ciencia misma. El termómetro es una herramienta frecuentemente utilizada en la industria, la investigación y la vida cotidiana. ¿O a quién no le han puesto un termómetro cuando siente algo de fiebre? Sin embargo, para continuar con su historia hay que aclarar que resulta difícil asignarle una paternidad. El presente pasado histórico se realizará entonces a partir de una línea cronológica con algunos científicos que contribuyeron a la invención de los diferentes termómetros y a la estandarización y determinación de los patrones. El primer aparato construido para medir la temperatura se le atribuye a Filón de Bizancio, hacia el 250 a.C. Imagínense, antes de Cristo. Era un recipiente donde el agua entraba y salía al enfriarse o calentarse el aire que había en él. Luego de Filón, uno de los aportes más importantes de la constitución de la termometría fue el de Galileo Galilei. El científico italiano redescubrió el termoscopio y en 1597 construyó uno con una bola de vidrio, la cual tenía en la parte inferior un tubo con agua y terminaba con un recipiente que también contenía agua. En ese invento, el nivel del agua en el tubo bajaba o subía según el aire en la bola se enfriaba o se calentaba. Tiempo más tarde, Galileo decidió cambiar el agua por espíritu de vino, una mezcla con alcohol. Además, otro asunto importante es que este aparato también se veía afectado por la presión atmosférica. Posteriormente, Santoro, durante los años 1561 y 1636, como profesor de medicina de la Universidad de Padua, introduce el termómetro clínico, luego de observar la evolución de la fiebre en los enfermos. Uno de los principales aportes de Santoro fue la introducción de una escala decimal entre la temperatura de la nieve y la de una llama de una vela. Además, es el pionero en intentar medir la temperatura de la luna. Luego de esto hubo algunas importantes contribuciones como la introducción del término grados por Francesco Sagredo, dividiendo el termoscopio de Galileo Galilei en las 360 partes de una circunferencia. Para finales del siglo XVII se comenzó a implementar diferentes sustancias como el alcohol y el mercurio, además de establecer puntos de referencia como el de Huygens en la ebullición del agua y el de Hughes, quien fomentó la importancia de la calibración y la estandarización de los termómetros. Otro hito importante en la historia de la termometría fueron los aportes del alemán Gabriel Fahrenheit, quien introdujo la escala de temperatura que hoy lleva su nombre utilizando 2 puntos de referencia. Hay diferentes historias sobre la forma en que llegó a establecer estos 2 puntos de referencia, pero la más común es a partir de una mezcla entre hielo, agua y una solución de sal. O así era como se fingía una pequeña fiebre en pleno siglo XVIII. Fahrenheit inventó también el termómetro de mercurio que conocemos, que por cierto hoy en día está prohibido en la Unión Europea por sus efectos contaminantes, o así lo comunica la ABC desde el año 2014. Con el aporte de Andrés Celsius se estableció, a partir de la Revolución Francesa en la Comisión de Pesas y Medidas en 1794, que el grado termométrico sería la centésima parte entre la temperatura del hielo y la del agua hirviendo. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que Celsius propuso 2 puntos fijos, uno con el valor de 100 para el agua hirviendo y otro con el valor de 0 para el hielo. Años más tarde, uno de los experimentos más interesantes de la historia lo realizó Friedrich Herschel en 1800, al formar un espectro de luz solar y utilizar el termómetro de mercurio para comprobar si unos colores eran más calientes que otros. Herschel no solo descubrió que a medida que se desplazaba hacia el rojo del espectro la temperatura iba aumentando, sino que esta lo continuó haciendo al mover el termómetro luego de pasar el color rojo. El científico inglés denominó esta región como infrarrojo. Luego de varios años, William Thomson o Lord Kelvin definió una escala independiente de cualquier sustancia. En la actualidad, esta escala es una función lineal del logaritmo de la temperatura en la escala termodinámica o absoluta. Created using Powtoon.